Seguimos con Frente a Frente con Orelvis Cabrera. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Frente con este servidor Orelvis Cabrera. El programa de hoy promete muchísimo porque voy a tener a dos personas, dos voces autorizadas, diría yo. Vamos a estar hablando sobre el crecimiento económico en uno de los principales polos turísticos del Caribe, República Dominicana, pero también vamos a hablar sobre el crecimiento futuro económico de la isla de Cuba. Cuba, tú lo conoces, lleva una dictadura de más de 6 décadas. En Cuba parece que pasó una guerra, yo diría que la Tercera Guerra Mundial, infraestructura destruida. Ahora mismo el Producto Interno Bruto en caída total. Hay una crisis económica, una crisis política y una crisis social. Mis invitados, bueno, rápidamente los presento. Para mí es una de las personas más comprometidas con la diáspora dominicana. Rodolfo Pou, empresario latino, empresario dominicano, presidente de la diáspora dominicana, filántropo y presidente también de aquí de Latinísima Radio, ¿no? Vicepresidente. Pero Vicepresidente. Gracias. No, bienvenido aquí a Frente, el debate promete. Gracias, Jorge. Desde Cuba, otra de las islas que tiene un potencial enorme, señores, para impulsar una economía del primer mundo. Mi amigo economista cubano, lector económico, lector político, como se pueda presentar, porque de verdad, muchacho, tiene una preparación divina, Miguel Alejandro Eis. Bienvenido aquí de Frente a Frente. Muchísimas gracias, un gusto estar acá contigo, por supuesto, aprender de Dominicana, un país al cual los cubanos tenemos que mirar muy seriamente. Bueno, mira, vamos a comenzar el debate de hoy porque vamos a entrar primero que todo a hablar sobre el turismo de Cuba. Lo que está ocurriendo ahora mismo, señores, en Cuba con ese desastre económico, y para ello quiero que escuchen y que vean, por supuesto, el trabajo que hizo uno de los periodistas de Martí Noticias respecto a la caída del llamado o de la llamada locomotora de la economía cubana. Vamos a disfrutar. El turismo cubano no despunta. Los resultados ofrecidos por el oficialismo así lo demuestran. Reportur, un portal digital especializado en la región, titulaba Cuba, enorme caída de turistas de Canadá y Rusia, los dos mayores, al referirse a la contracción interanual del número de visitantes de estos dos emisores en los primeros 4 meses de este año, un 30.3% y un 47.7% respectivamente, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Pedro Monreal, economista cubano, en un hilo en X, destaca que la ralentización del turismo comenzó con anterioridad a la pandemia, tocó fondo en 2021 y muestra que la recuperación ha sido insatisfactoria, que hubo una caída de visitantes en 2024 y la dinámica para este 2025 es pésima. Para pagar ese combustible y esos barcos hace falta divisa que entre otras cosas proporciona la actividad turística en Cuba. Fue abordado el tema en el oficialista espacio Mesa Redonda. Monreal, en su hilo en X, plasma que muy mal está la situación cuando han sido funcionarios de menor rango quienes han salido apurados a retorcer y maquillar el desastre del turismo en Cuba, sustituyendo, dice, la antigua y desacreditada imagen de locomotora por la de caja registradora. El turismo, por las características que tiene, es como especie de una caja registradora. Permite un flujo más dinámico de ingresos, un flujo más directo. Decía esta funcionaria del Ministerio de Economía y Planificación, a lo que Monreal cuestionaba que lejos de operar como caja registradora, el turismo funciona en Cuba como cementerio de inversiones, debido a la persistencia de asignar a las actividades principales relacionadas con más de 1/3 de la inversión total del país a pesar de la baja ocupación. La llegada de visitantes internacionales a Cuba en los primeros 4 meses de 2025 fue 27.6% menos que la de igual periodo de 2024, que ya había experimentado una contracción significativa respecto al volumen total del 2023. De mal a peor, diría yo, el tema de la economía cubana. El turismo, ellos siempre lo consideraron, y vamos a comenzar por ahí, como la locomotora de la economía cubana. Mercados como Canadá,
también Rusia, le están dando la espalda a Cuba. Una visión en corto, mediano o largo plazo de lo que pueda ocurrir con este renglón tan fundamental en la Cuba actual, Miguel Alejandro. Yo creo que con el tema del turismo lo primero que habría que hacer es situarlo en el potencial que tiene. ¿Por qué lo digo? Porque la manera en que se enfoca por el discurso oficial y que inconscientemente se le sigue la corriente, es como si el turismo al mejorara la situación económica de Cuba. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el PIB cubano ahora mismo está entre los 5 más pobres de la región. Las cifras oficiales, no, estimaciones independientes que he realizado y que han realizado otros economistas previamente, sitúan a Cuba entre los 5 países más pobres. Y al mismo tiempo el sector del turismo no tiene algo que se suele llamar encadenamiento productivo, ni hacia adelante ni hacia atrás. En otras palabras, el turismo es un dinero que entra y hay que gastarlo en importar para sostener a ese turismo. No es que dinamiza la economía. Ahora, un crecimiento del turismo en una cifra de un duplicado, por ejemplo, no sería un cambio sustancial desde el punto de vista estructural para la economía cubana. Lo voy a resumir de una manera sencilla. Cuba está en una situación de colapso. Incluso yo me limito a la hora de hablar de crisis porque intuitivamente la crisis es algo que tiene solución. El mundo no se acabó en 1929, tampoco en el 2008. La crisis se entiende que es un proceso de reajuste y que se puede salir de ahí de manera consciente. No es el caso de Cuba. Ninguna política puede revertir la situación. Esto sitúa al turismo como un problema más de los que está apareciendo y no el problema que al solucionarlo se quitaría, se cambiaría la situación del país, ni siquiera de manera perceptible. Una cosa es que Cuba esté colapsada y una cosa es que se pueda hacer algo y mejorar. El turismo no mejoraría prácticamente nada la situación de la vida del país. A mí me llama mucho la atención y es que hay que resaltar que Dominicana, y voy a hablar con Rodolfo ahora, es en la región, bueno, ha desplazado en los últimos años a mercados turísticos bien empoderados. Ahora mismo Dominicana está en el segundo lugar. Sí. ¿Cómo se construyó en la República Dominicana una infraestructura que cada día crece más y promete mucho más a largo plazo? Esta idea comenzó hace 40 años y fue cuando optamos por sustituir las chimeneas por servicios, es decir, incluso había un concepto en ese momento de desarrollo sin chimeneas y el asunto era abandonar los ingenios, abandonar la exportación de azúcar como elemento primario de la economía dominicana y utilizar los servicios, basados sobre lo que es el capital de la naturaleza dominicana. Y el capital de la naturaleza nos brindó Punta Cana, para los que se están enterando en los últimos 20 años, pero anterior a eso era Puerto Plata. El hecho de que también poseíamos un gran capital histórico en ser la capital primada de América, tener la primera catedral, tener el primer hospital, habían ciertos factores que podían presentarse como, si se quieren, insumos para un posible desarrollo turístico. Y teníamos ya la infraestructura humana. Comenzamos a insertar la educación de hotelería y turismo dentro de las universidades también con ello. Así como se iba capitalizando, se iba preparando a ese personal, también se iba preparando las vías que conducían a esos hoteles. Los aeropuertos, pasamos de tener 1 a 2 aeropuertos, posteriormente tuvimos 3 de carácter internacional, ya son 5 de carácter internacional. El de la capital, sin embargo, a pesar de ser originalmente el más grande, no es el que más turistas recibe. Ahora es Punta Cana, que incluso repunta como posiblemente el aeropuerto de la zona que más visitantes recibe. Entonces, nosotros nos preparamos con tiempo y fue una transición muy lenta para el que estaba dentro del país, pero increíblemente rápida para los de afuera. Yo no conozco personalmente a Dominicana, de verdad que me encantaría porque como yo soy caribeño, como yo soy cubano, yo creo que Dominicana tiene como un vínculo y un parecido muy estructural, ¿no? a la Cuba que había, ¿no? Antes de 1959. El colapso de esa economía cubana, yo siempre he tenido esa duda. ¿Hay algo dentro de la estructura que impide, según tu punto de vista como economista, que pueda disparar el turismo y la economía, así como es ejemplo hoy Dominicana? En el caso de Cuba, el tema con el turismo es que simplemente no cuenta Cuba hoy con la infraestructura para sostener el turismo. Esto es un poco contradictorio, aparentemente, porque el país está lleno de hoteles 5 estrellas, de grandes monstruos de concreto, pero el turismo no es solo los hoteles. De hecho, el exceso de construcción de hoteles en Cuba demuestra la visión lenta, por ser muy condescendiente, la visión torpe, tercermundista que tiene la élite cubana o que le vende la élite cubana al cubano lo que es el turismo. El turismo no es solo los hoteles. Entonces la principal limitación es que Cuba no tiene la infraestructura típica de un país moderno. En pocas palabras, no tiene un sistema de abastecimiento de electricidad. En Cuba se suele decir que sin azúcar no hay país. No, sin electricidad no hay país.
Ningún país puede Es lo existir. primero, claro. Entonces, si no tiene eso, a eso se le puede sumar otros elementos como la ausencia de agua, la mala calidad de los servicios, porque aunque los hoteles sean 5 estrellas, las quejas, denuncias en redes sociales de los mismos turistas de la calidad hace que poco a poco se vaya rompiendo el mito. La Revolución Cubana vive el marketing país del mito de Cuba como destino turístico, pero los mitos no son eternos, ya se está rompiendo. Sobre todo algunos youtubers ya de primer nivel, de millones de seguidores, comienzan a visibilizar. El boca a boca también funciona. Desde ese punto de vista, Cuba no puede sostener el turismo en esas condiciones, no vamos a llamarle ideales, pero evidentemente el crecimiento que sostiene Dominicana. ¿Y cómo lo mercadea? A mí siempre me he preguntado cómo lo mercadea Cuba, porque hay un componente de nostalgia que es lo que mercadea la Cuba de antes del 59, y incluso a mí no me gusta ver que los turistas vayan a La Habana a tomarse fotos con edificios que están en proceso de deterioro completo. Sin embargo, para muchas personas ese romanticismo de poder andar en un vehículo de los años 50 con imágenes de edificios de los años 40, en fin, trae una nostalgia. Y en verdad eso es insostenible. Eso no se, un turismo como el de Dominicana no se puede construir alrededor de esas realidades. Y qué bueno que tú tocas ese tema, porque hay un mito que siempre ha existido en el mercado del turismo cubano para el mundo. Y es que decían hace unos años atrás, porque yo soy matancero y en Matanzas queda un polo turístico muy importante de sol y playa, que es Varadero. Soy bien cerca de Varadero. Yo recuerdo que decían, muchos turistas que yo conocí que decían que iban a Cuba por la seguridad, pero hoy se vive una inseguridad tremenda, se ha asaltado a turistas, se les ha arrebatado sus carteras con sus artículos personales. La inseguridad afecta al turismo. ¿Cómo Dominicana, y esta pregunta va directamente a ti, Rodolfo, cómo Dominicana ha podido lidiar con, por ejemplo, con ser frontera de un país que tiene una inestabilidad política tremenda, que es Haití, y que han ocurrido hechos terribles que asustarían a cualquier persona, y la crisis también de migración que hay de haitianos a Dominicana? ¿Cómo ustedes han sobrellevado eso? Si tienes tu lectura al respecto. Sí, claro. Mira, primero en el orden de turismo existe una policía turística que tiene que tener otras capacidades. La policía turística, a pesar de estar instruido en lo básico para si quiere salvaguardar las leyes, proteger al ciudadano, en fin, hay un componente muy especial que es tratar con un turista. Y eso requiere de otro tipo de capacitación. Entonces, hay policía turística que simplemente están dedicados a esos focos o a esos centros nacionales donde está el turista y sabe cómo corresponder con diferentes escenarios que no son normal de un barrio, no son normal de la ciudad. Y entonces está la Policía Nacional, que ahora actualmente, casualmente esta semana, el presidente de la República presentó una renovación de la Policía Nacional con nuevos conceptos, nuevas preparaciones, nueva imagen, incluso la eliminación de un uniforme que estaba atado durante muchos años a un régimen que existió hace 40, 50 años, y por fin ya superada la imagen, también superado el comportamiento. Entonces, es un asunto de instituciones, y para mí mi dilema sigue siendo, yo sé que en Cuba tiene si se quiere, los recursos naturales para hacer y conquistar un gran mercado del turismo, pero más allá de playas que la pueden tener 15 otros países de la zona, más allá del trato que puede dar el cubano y su capacidad cultural que tiene, que siempre ha sobrepasado al resto de las naciones en torno a cultura y poseer cada uno de sus miembros de su nación, ese componente cultural, ¿cómo aprende a vivir en 5 estrellas si en su casa no puede llegar ni a una? Entonces, todos sabemos que hay una cultura del canje, hay una cultura del traque, hay una cultura de encontré este jamón, tú me das dos penicilinas, o tengo este galón de gasolina, te lo puedo cambiar por esta otra sábana. En fin, hay un grupo que no puede corresponder con un desarrollo de turismo. Quiero hacer un alto en la conversación. Vamos a disfrutar de un video que yo estuve seleccionando y quiero colocarlo, que habla precisamente sobre el impulso del turismo dominicano hasta 2019, que llegó la pandemia, porque de eso vamos a hablar. Disfrutemos primero de este video. ¿Qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Es que en el gobierno existe una política trazada, clara, con la concepción que se tiene desde el Estado de cuál es el apoyo y el respaldo que hay que darle a los empresarios para que se desarrolle la industria turística. La inversión puntual que se ha hecho en infraestructura turística pública,
en los últimos 6 años es superior a la que se había hecho en los últimos 50 años. República Dominicana es turismo. Mi país, mi turismo. Fíjate que este video habla sobre el impulso desde el año 2012 hasta el año 2019, 42.3 millones, 80.000 habitaciones. El desarrollo ha sido en corto plazo tremendísimo. Sí, así es. A ver, la pandemia del COVID-19 paralizó el mundo, rompió las economías de todo el mundo, economías fuertes como las de Estados Unidos se vieron afectadas. ¿Cómo se recuperan después del COVID? Tú sabes que hubieron medidas políticas internas dentro del país. El asunto de las vacunas fue muy fructífero, se manejó muy bien y comenzó a dársele al público en el extranjero la posibilidad de venir al país. Todo aquel que tenía incluso algún tipo de pasaje o algún tipo de estadía en un hotel, a todo el mundo se le devolvió su dinero. Comenzó a crearse, si se quiere, ser partícipe de la recuperación, pero no la nación, sino al turista, que el turista fuera partícipe. Entonces comenzamos los dominicanos a ser turistas dentro de nuestro propio país. Y esa fue la primera campaña. En lo que llegan los turistas, seamos nosotros los turistas. Y todos los dominicanos comenzamos a disfrutar de los recursos naturales, de los hoteles, de los diferentes lugares en República Dominicana, por lo cual ya los turistas venían. En ese proceso, ya luego que se abre esa ventana, comienzan a llegar los turistas. El año pasado, 11 millones de turistas visitaron República Dominicana. Y ha sido así de una forma creciente. Y las inversiones cada año, incluso el beisbolista Alex Rodríguez acaba de firmar un acuerdo para una inversión de $1,000 millones en uno de los pueblos que ni es Punta Cana, ni es Puerto Plata, ni es la capital. Se llama Río San Juan. Entonces, se está pensando ya 20 años y las inversiones están llegando. Medidas políticas, me quedo con esa que me acaba de ofrecer Rodolfo. ¿Cómo el gobierno cubano ha implementado el desarrollo a corto plazo del turismo? Y quiero concentrarme en algo que hicieron recientemente y que realmente reventó los puntos de vista de los cubanos dentro de la isla, que fue la Torre K. ¿Por qué siguen invirtiendo en infraestructura cuando no están recibiendo turismo? Esa es la pregunta. Es una pregunta, la respuesta sería muy extensa, pero la vamos a simplificar. En primer lugar, bueno, lo comentaba antes, pero remarcarlo, es un tema que uno se atrapa en la inercia. En Cuba no hay una industria turística, lo que es una industria hotelera. Ahora, en el caso de, como ellos venden el turismo, en realidad es un esquema de negocios basado en construcción de hoteles. Esto cae en el plano de lo especulativo, lo cual no quiere decir que no se pueda afirmar. En primer lugar, el régimen cubano ha llenado el país de hoteles que no se llenan y que a la vez todos han sido construidos con una misma compañía. La compañía se llama Bouygues Batimón, pero que no hay ningún problema por mencionar nombres en el programa. Es una compañía que tiene antecedentes, es muy buena en las labores de construcción, es un líder mundial en la construcción de las telecomunicaciones, pero que tiene antecedentes en su propio país de escándalos de corrupción asociados a inflar presupuestos. Dicho de manera coloquial, incluso ha estado asociado a escándalos como Odebrecht, aquí en América Latina. Eso deja espacio a la posibilidad de que exista ese tipo de esquema de corrupción en la construcción de hoteles en Cuba, más otros factores que hacen que para el régimen sea un negocio como una vez que los hoteles están construidos, arrendárselos a grandes compañías. Hay que recordar que algunas de las empresas más grandes que operan hoteles en Cuba son de los grandes, los gigantes, ya sea desde el hotel de la comunidad LGBT hasta la cadena Mutu, que es una de las 10 hoteleras más grandes del mundo, está apropiándose de hoteles en Cuba. El otro negocio que tiene el régimen con esto es que el abastecimiento de los hoteles siempre es a través de compañías importadoras que son empresas militares, o sea, del propio régimen. Eso hace que en realidad lo que se esté creando es un circuito de corrupción y de esquema de negocio antes que un proyecto de desarrollo basado en el turismo como un dinamizador, como pudo ser la Cuba del 59, o bueno, ahora Dominicana como el mejor ejemplo de cuánto se puede crecer en la industria del turismo y una industria del turismo sostenible. Es decir, que genere encadenamiento y crecimiento real, no una especie de reciclaje de divisas. Claro, hace unos años atrás el mercado turístico cubano contaba, por ejemplo, con la diáspora cubana en Miami. Los cubanoamericanos iban mucho a la isla. De hecho, traigo un tercer video que quiero colocar porque son las declaraciones del dueño de una agencia. No voy a decir el nombre porque no nos están pagando, pero quiero que vean realmente cómo se está moviendo el mercado cubano-americano con respecto a los paquetes turísticos a Cuba. Ha decaído muchísimo, por cierto. Sí. Vamos a ver.
continúen. Cuando lo envíen, lo editamos. Ok. Entonces, otra de las preguntas que tengo para ti, Miguel Alejandro, es, hemos visto Dominicana, o sea, hemos tenido Dominicana aquí hoy como ejemplo de lo que puede ser Cuba con todo el encanto natural que también tiene, al igual que la isla dominicana, ¿no? El sistema dominicano es un sistema capitalista, el sistema cubano es socialista. ¿Influye eso para el desarrollo total del turismo? ¿Hay que cambiar mentes dentro de la cúpula del poder cubano? ¿Hay que hacer una transición hacia la democracia o hacia otro tipo de sistema más abierto? Vamos a ser lo más justos posible. Existen países totalitarios que han logrado un crecimiento y un desarrollo económico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Cuba ni siquiera puede aspirar a eso. Como Rusia, por ejemplo. Bueno, yo pensaba sobre todo en China y Bueno, Vietnam, China igual, claro, que tienen más Vietnam. crecimiento. Ahora, esos países han tenido unos procesos políticos de transformación que les han permitido transitar de dictaduras pobres a dictaduras con cierto grado de desarrollo. No es ni siquiera el caso de Cuba. Lo que quiero decir es que Cuba ya agotó incluso la propia vía hasta donde puede llegar el crecimiento dentro de una dictadura. Ahora, un cambio en Cuba, desde el punto de vista económico, hay que situarlo siempre en otro sistema. El sistema cubano no solo está colapsado porque no tiene la capacidad de generar el financiamiento para reconstruir su infraestructura, sino porque el sistema en sí mismo es incapaz de generar algún tipo de cambio positivo. No podemos extendernos en eso, pero el sistema cubano está diseñado para simplemente responder al aparato político. De hecho, en Dominicana existe, bueno, no lo inventaron en Dominicana, pero se ha popularizado y ha cogido auge un enfoque que se llama economía política de la reforma, donde se estudia los intereses de los políticos como una traba al funcionamiento de la economía y del país en general. En el caso de Cuba, aplicando esa metodología, lo que nos queda es que la clase política es totalmente contraria y el sistema está diseñado para reproducir una clase política, no es beneficio económico, y esto no es consigna, realmente se puede demostrar científicamente. Por eso, cualquier salto implicaría pasar a la democracia. A lo mejor quedaría un sistema más parlamentario, más presidencialista, pero es inevitable que exista la democracia, porque en el contexto cubano eso sería el paso imprescindible para que la toma de decisiones pueda en más o menos buscar la optimización. Hay que recordar que la democracia es el único mecanismo que tenemos los ciudadanos para controlar y luchar por nuestros derechos, y al mismo tiempo tiene que ser en democracia, porque si no se destruye la capacidad empresarial. Hay como una especie de equilibrio. Si no existe la democracia, la historia dice que el exceso de obrerismo destruye la clase empresarial. El equilibrio entre la clase empresarial que busca su beneficio y el trabajador asalariado es la democracia. Y bueno, funciona hasta ahora. Hay ganancia y bienestar obrero. Pero me llama la atención que mencionaste China. China no es un país democrático, tiene un partido comunista, un único partido. Sin embargo, adoptaron un modelo capitalista que les ha funcionado muy bien. No por gusto, es la segunda economía del mundo. Está compitiendo ahí mano a mano con la primera economía en este momento, que es Estados Unidos. Si me das matices, yo lo usé de ejemplo de desarrollo y no de bienestar. Y esto es un tema muy interesante de China, porque el modelo chino tiene una política de crecimiento un poco tramposa. China es un país que está lleno de ciudades fantasmas. Sí, ha utilizado una política de infraestructura fantasma. Eso no es sostenible. Una propaganda. Ahora, ¿qué es lo que pasa con China? Que si a uno no le gusta la democracia y uno piensa que uno puede escalar y vivir bien, sí es un buen modelo. Ahora, no es un modelo de bienestar generalizado. El que quiera vivir en un mundo del bienestar generalizado, que piense en las democracias existentes. El que piense que no hace falta la democracia y que le interesa subir solo él, China sí es una opción, porque tiene mucho desarrollo tecnológico y hay condiciones para aplastar y pisotear al que está abajo. A mí me llama mucho la atención porque en el video que disfrutamos hace unos minutos, donde un dueño de una agencia aquí en la ciudad de Miami está diciendo de que no van a Cuba por las condiciones de las habitaciones en los hoteles, por los apagones. O sea, la diáspora juega, según mi punto de vista, claro, juega un papel fundamental en el desarrollo de cualquier economía, de cualquier nación. A mí me encanta haber visto muchas cosas de tu trabajo como presidente de la diáspora, y siempre hablas que hay que apostar para cualquier cambio político, para cualquier transformación política con la diáspora. Así es. ¿Cómo los dominicanos en Estados Unidos, por ejemplo, han logrado introducirse dentro de los cambios políticos y sociales del país desde esta nación? Como miembros de la diáspora. Bueno, primero disfrutamos del voto en el extranjero. Eso ya tenemos 20 años en eso. Incluso tenemos representación legislativa dentro de la Cámara de Diputados. Existen 7 diputados
que representan a las diásporas de diferentes sectores, ya sea desde Nueva York hasta la Florida, incluyendo Sudamérica, Centroamérica, Europa también. Entonces, tener un representante legislativo dentro de la Cámara es algo muy importante. Cuando se trazan planes nacionales, ya sean una reforma fiscal o ya sea una reforma de educación o ya sea en este caso propuesta a incentivar algún tipo de proyecto de inversión, por ejemplo, la diáspora siempre se toma en cuenta. Nosotros somos, si se quiere, a través de las remesas representamos el 11% del Producto Interno Bruto del país, pero más allá de esas remesas hay otro, si se quiere, otro capital que nosotros también aportamos a la nación, desde la transferencia del capital intelectual, desde la transferencia de la inversión, ya sea directa con la compra de inmuebles como segunda vivienda o vivienda de veraneo, o alguna participación en algún fondo de inversión. Los dominicanos que residen fuera de República Dominicana, a diferencia de la mayoría de los otros, si se quiere, inmigrantes latinos de los Estados Unidos, nosotros sí podemos regresar. Tenemos el dilema de que ustedes no pueden regresar los nicaragüenses, los salvadoreños, los mismos mexicanos no pueden, los mismos haitianos no pueden regresar porque no hay condiciones para recibirlo. No, y ustedes están desplazando a la comunidad cubana aquí, por ejemplo, en Miami, ¿no? Los dominicanos o en Estados Unidos en general. En Estados Unidos ya superamos después entre los inmigrantes de hispanos parlantes están los mexicanos y posterior le seguimos los dominicanos, ya superamos a los salvadoreños, superamos a los cubanos. Los puertorriqueños, a pesar de que son hispanos, no son inmigrantes. Sí, claro, son ciudadanos americanos también, ¿no? Sí, sí. Miguel, ¿te parece que la diáspora va a jugar un papel fundamental en ese cambio que necesita Cuba, económico, político y social? La diáspora, no solo la de Miami, sino la del mundo entero. Yo no sé si lo va a jugar. Yo sí sé que es imprescindible de que juegue un papel fundamental, sobre todo porque la diáspora, a pesar, y el exilio, a pesar de que estamos marcados por lo que se conoce como daño antropológico, es decir, vivir en dictadura, uno sale y se queda siempre atrapado. A pesar de eso, tenemos acceso a información, podemos desintoxicarnos. Y solamente esa cuestión de la información, la ideología, la apertura de mente es clave, y por supuesto el tema del dinero. Creo que el cubano que está afuera tiene la responsabilidad, el que lo quiera asumir, de ser parte de una visión estratégica un poco más allá de a dónde puede ir la nación cubana. Me encantó conversar con ustedes, un tema que de verdad queda abierto. Vamos a tener otros debates respecto a la economía de países latinoamericanos, pero también países caribeños. Cuba es un tema que siempre va a estar en esta mesa porque Cuba siempre es noticia, es la realidad. Aquí nosotros hablamos siempre, sí, de frente a frente, sin miedo, con objetividad y, por supuesto, donde hablan todo. ¿Dónde? En Radio Latinísima. Nos volveremos a encontrar.